Saludos, maestra. Respondiendo a la asignación número 3, este es el equipo 4. Está integrado por Carlos, Jonathan Cruzange y una servidora Indiana. Adelante, Jonathan. Ok, bueno, en este conversatorio, como nos manda la consigna de la tarea, vamos a empezar hablando cómo nace la historia. Vamos a dar algunos aportes ahora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ustedes creen que nace la historia? Bueno, antes de hablar del nacimiento de la historia, tenemos que hablar necesariamente del divorcio, de la separación entre las explicaciones de carácter mítico y las explicaciones de carácter racional, que es un fenómeno propio de la Grecia antigua, ¿verdad? Que comenzó con los filósofos presocráticos y específicamente con Tales de Mileto. Entonces, ese mismo proceso es el que te explica por qué la historia, vista como ciencia, aparece precisamente en la Grecia antigua. Porque todas las civilizaciones han tenido historia. Los seres humanos se juntaban desde tiempo inmemorial, desde el paleolítico, ¿verdad? Alrededor de las fogatas y se contaban uno al otro cosas que contaban en forma de narración, porque es la manera en que nosotros como entes sociales hemos aprendido a sobrevivir, transmitiéndonos conocimiento a través de ese conjunto de signos que es el lenguaje. Y el hombre como ser, más que racional, como ser dotado de habla, es un contador de historias. Por eso el término historia se puede ver desde dos vertientes: historia como narración e historia como presentación de los hechos del pasado. Sí, y agregando un poco a esa parte, bueno, ya cuando en la Grecia clásica, cuando nace todo este concepto de historia ya más sistematizado y organizado, pues entonces, tú sabes, nace más oralmente y como veíamos en la clase pasada, el historiador era un testigo directo, tenía que ser necesariamente. Entonces ya posteriormente, pues se van estableciendo las pautas y pues ajustando las mecánicas para que el historiador pueda ser un tercero y entonces ese relato pueda ser fiable al mismo tiempo. Bueno, en este sentido, ya que tú tocaste el punto del historiador, sabemos que a través de esos testimonios directos o indirectamente que se tuvieron en esa época, tal como Carlos explicaba, que se fue transmitiendo de una persona a otra, y posteriormente, hablando un poquito ya de la periodización de la historia, cuando aparecen los primeros vestigios de estas narraciones, ya sea en metal o en piedra, entonces podemos hablar de que la historia sí se puede documentar y que todo esto, entonces es posible investigarlo y determinar lo que ocurrió en aquellos tiempos, el estilo de vida que tenían, cómo se comunicaban, cómo comían, toda su civilización, cómo, en qué se sustentaba. Decía que en adición a eso cabe destacar que eso vendría siendo también una debilidad que tenía la historia o la narración histórica en ese momento, porque la conciencia del ser humano podía tergiversar o alterar los hechos en sí. O sea que hasta cierto punto la fuente testimonial oral no era del todo tan fiable para la investigación histórica o la narración histórica. Esta debía, ¿verdad?, ser sustentada por evidencias, tal vez arqueológicas, documentos y demás, para poder, ¿verdad?, darle un carácter, por decir así, más científico a la historia. Pero que la propia idea que nosotros tenemos de verdad es sesgada. O sea, el hecho de que nosotros pretendamos una correspondencia exacta entre la narración histórica y los hechos es un fenómeno de la modernidad. ¿Tú entiendes? Y de hecho es lo que hace ciertas discusiones que se ven sobre todo en el ámbito de la religión estériles. ¿Tú ves? Porque tú tienes que entender que la narración, no la narración necesariamente histórica, la narración, aunque fuera fantástica, tenía la misma función. Tanto la narración del hecho, que comienza con Herodoto, ¿verdad? Que escribió la historia de
de las guerras entre persas y griegos, las llamadas guerras médicas, lo que hacía era tender al mismo objetivo que la narración es mitológica. Pero me gustaría hacer una parte con el tema del paso de lo mitológico a lo que podríamos llamar racional precientífico. El punto es que si tú te fijas, en la propia Grecia tenemos a Homero, que relata, ¿verdad?, en la Ilíada la guerra de Troya y en la Odisea los trabajos de Ulises para volver a Ítaca. Entonces, ¿qué es lo que tú ves en el propio Homero? En la Ilíada tú tienes a los dioses participando. En la Odisea, Ulises tiene que volver con sus propios medios y hay ciertos personajes mitológicos. Y es un salto que también se ve en la propia Biblia. Cuando tú llegas al libro de Esther, no aparece Dios. Esther y Mardoqueo tienen que valérselas solos. Mientras que a lo largo del Génesis hasta el libro de Josué, pues entonces tú ves la presencia de Dios constante. Entonces, algunos autores han interpretado, y es una tesis interesante, esto como una manifestación de la evolución del conocimiento humano, que comenzamos entonces a separar lo mítico de lo material, del hecho en sí, hasta que llegamos, bueno, a la historia como la conocemos y como comienza a evolucionar a partir de, como decía, de Heródoto. Ya que Carlos está tocando ese punto de Heródoto, y como fue algo de lo que habíamos hablado en clases pasadas, ver desde qué punto comenzó la historia a verse desde la perspectiva de ciencia. Entonces podemos hablar ahí, en este punto, de la historiografía. Entonces ya estos testimonios y la forma en que se están investigando van tomando forma, se van aplicando métodos ya no solamente de ciencias sociales ni de historia, sino de arqueología, de antropología y de otras ciencias más, y los investigadores van aunando fuerza y dándole forma a lo que es la historia para luego ser documentada. Entonces Heródoto es considerado el padre de la historiografía, y desde este punto de vista podemos comenzar a ver cómo la historia va tomando una forma de ciencia. Recuérdense, perdón, Jonathan, recuérdense que podemos editar, que pueden, cuando a usted le pase cualquier cosa, porque a propósito de eso, Indiana, Heródoto es padre de la historia, pero de historiografía comenzamos a hablar a partir de la modernidad, cuando esa auxiliada de la arqueología y de la filología se convierte entonces ya en una herramienta no moralizante, sino ay Dios, se me fue la palabra, en una herramienta de alcance a la verdad objetiva. Sí, tienes razón, porque también hay un punto importante que que yo excluí, y es sobre Augusto Comte. Ya a partir de él, asigna a la ciencia, con Augusto Comte, entonces iba a comenzar a darle ese carácter de ciencia a la historia, valorando, por supuesto, que otras ciencias también más, ¿cómo llamarlo, Rosángel? Que tú me explicaste eso el otro día. Otras ciencias como la biología, la química, que son un poquito más exactas, ya quizás no tanto la historia, que también esta podía utilizarse métodos de estas asignaturas que acabo de mencionar, de esta ciencia, y transformarla, convertirla o adaptarla a la historia para así poder darle este carácter. Sí, porque con el positivismo lo que se perseguía era, en este sentido, se le daba mucha importancia al método, y en la misma medida en que a las ciencias positivas, ¿verdad?, eran pasadas, por decirlo de alguna manera, por el filtro del método científico, bueno, pues la idea era también que las ciencias sociales pudiera también pasar o atravesar cada etapa del método. Entonces, ahí es donde está el asunto de que existía esa limitante con la experimentación, porque las ciencias sociales
no puede ser experimental. Entonces ahí es donde estaba como el nudo del asunto con el positivismo y la historia como ciencia. Y entonces, ¿cómo las ciencias sociales determinan lo verdadero? Si las ciencias naturales tienen que hacerlo a través de la experimentación y apuntando al conocimiento de leyes generales que rigen el fenómeno estudiado, ¿cómo lo harían entonces las ciencias sociales? Esa era la pregunta y es la raíz del fracaso del modelo positivista. Y todavía lo vemos, por ejemplo, yo lo veo en pedagogía, todos estos intentos de hacer de la enseñanza un quehacer científico y regirla paso por paso y medir cada paso. Eso es absurdo. Es un proceso demasiado dinámico, tiene demasiadas variables para tú llegar a eso. Y lo que termina produciendo es lo que estamos viendo con el constructivismo, un formalismo sin contenido. Y eso ha ido agudizando porque se le ha seguido dando más importancia a estos ideales y no a la praxis en sí. Con el objetivo de poder distinguir entre una etapa y otra de la humanidad que tengan acontecimientos similares y puedan agruparse cualitativamente para así poder distinguirlo y fraccionarlo sobre todo. Y la división más grande son las edades que tenemos en la historia. No sé qué más pueden decir ustedes. Sí, yo pienso que realmente esto de la periodización lo que ayuda o facilita o viabiliza el estudio de los diferentes etapas por lo que ha atravesado la humanidad y de los registros que tiene, ¿verdad?, la humanidad. Esa es una de las, creo yo, funciones o tal vez objetivos que puede tener la periodización de la historia, porque realmente cuando tú miras la historia, tú estás hablando de la humanidad, o sea, eso no es tan fácil de estudiar. Y aunque esta periodización está marcada por acontecimientos importantes, todos sabemos evidentemente que es un proceso, es procesual, o sea, lo que se determina, por ejemplo, el paso de la edad antigua a la edad media, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, pues esto es un proceso. Y a partir del estudio que se ha realizado, se va determinando esa transformación radical que sufre la humanidad a partir de estos acontecimientos que han marcado profundamente la historia. Pero no solamente eso, mira, cuando yo trato este tema con los alumnos del liceo, lo que yo se lo hago la analogía con el aparato digestivo. Para nosotros digerir, primero tenemos que cortar la comida, es lo mismo con el conocimiento. De hecho, es lo que significa la palabra análisis. Dividir algo en la parte que lo compone. No podemos pretender abarcar 10, 12 mil años de historia, ¿verdad? Después de la revolución agrícola, como un todo. Tenemos que dividirlo en partes que hay que entender también, como decía Indiana, que no son homogéneas, que realmente ya todavía en el siglo XVII España seguía viviendo en la Edad Media. Había entrado en la modernidad como un gran imperio, pero tenía usos de la Edad Media, por ejemplo, el dominio que tenía la Iglesia Católica sobre la sociedad. Entonces, y hay otra cosa, se le han dado ciertos valores a esto. Hay mucha gente, ahora con el debate que hay sobre el Código Penal y la aprobación del aborto, que hay unos grupos que atacan a quienes estamos en contra de eso porque son medievales y la iglesia y que es una ignorantada. ¿Tú me entiendes? Porque la iglesia lo que hizo en la Edad Media fue mantener la cohesión de Occidente, proporcionando la estructura intelectual que permitió que nosotros siguiéramos progresando en términos de conocimiento. El mismo Nietzsche, que no era católico ni mucho menos, dice que precisamente la Iglesia Católica fue la madre que permitió el desarrollo del pensamiento occidental hasta el punto de llegar a la ciencia y el desarrollo tecnológico, valga la redundancia. Ok, entonces, Carlos, hay una pregunta importante aquí y ya eso, no sé si alguien quiere profundizar más sobre la periodización de la historia.
No, yo creo que no es un tema con mucho debate ni controversia. Es un tema Exacto. creo que el más sencillo de lo que estamos tratando. Y fundamental. Entonces, este último punto que vamos a trabajar para ir finalizando este conversatorio, características epistemológicas que tiene la historia, que la hace distinta a las demás. Ya mencionábamos eso ahorita, ¿verdad? Decíamos que la ciencia social en general y la historia en particular es ideográfica. En segundo lugar, ya mencionó Rosángel la imposibilidad de experimentación. Entonces no podemos verificar las teorías haciendo experimentos, sino que el nivel de veracidad de una hipótesis histórica, pues entonces se confirma en base a la fuente, y las fuentes tienen que ser analizadas críticamente para entonces darles el valor que tienen. Está también el asunto del abordaje epistemológico, que se ha dicho que es un abordaje epistemológico historicista, contrario al abordaje epistemológico primariamente racionalista de las ciencias naturales. Esto quiere decir que al momento de analizar cómo se obtiene el conocimiento histórico, debemos ser capaces de describir el propio proceso. O sea, la manera misma en que el historiador hace su trabajo te explica a ti cómo se construye este conocimiento. Y finalmente, desde el punto de vista teleológico y contrario a las ciencias naturales, pues bueno, la historia no persigue construir leyes generales, sino explicar acontecimientos particulares. Y para ello tiene que hacer un proceso no solamente de análisis crítico de la fuente, sino el ejercicio de, primero, empatizar con los personajes que protagonizaron ese acontecimiento hasta el punto de comprender sus motivaciones y ser capaz de explicarlas acudiendo al método inductivo, que es muy cuestionado, desde luego, por los postmodernos, pero ese es otro tema. Eso fue lo que hablamos en días atrás, Yes. de acuerdo. Y aportando un poquito, o sea, a la relación entre la historia y las ciencias sociales. Bueno, primero, definiendo las ciencias sociales en sus términos más básicos, pues son las ciencias simplemente, como su nombre lo dice, pues que estudian y están vinculadas de una manera directa pues con la sociedad. Entonces, el papel que viene a jugar la historia dentro de las ciencias sociales, como bien decía Carlos, es pues aportar o traer al presente, contándolo de manera objetiva, los acontecimientos que han ocurrido en el pasado. Objetivo y lo más apegado a la verdad. Exactamente. De acuerdo a la fiabilidad de las fuentes, ¿verdad? Sí, porque todo eso ya entraría ya en un debate de cuál es la parte más objetiva, porque la historia puede contarse dependiendo de a través de qué ojos lo miramos, porque puede ser objetiva desde diferentes puntos de vista, y aunque sean diferentes versiones, no deja de ser objetiva necesariamente. Ahí es donde está como esa línea delgada, ¿verdad? O de ese papel que juega el historiador en la investigación histórica, porque el mismo historiador, de hecho, puede hasta tergiversar un relato o la cronología o la investigación histórica porque quiere evidenciar o comprobar su punto de vista, lo cual no es correcto. O sea, debemos apegarnos cuando realizamos una investigación histórica a las verdades que nos proporcionan los hallazgos históricos, los monumentos, ¿verdad? La arqueología y demás ciencias que sirven, ¿verdad? O que ayudan, apoyan la investigación histórica, que es lo que plantean la Escuela de los Anales, ¿verdad? Esa interdisciplinariedad en la investigación histórica. El problema... Sí, Indiana, sigue, Indiana. Adelante, tú lo cortas después. Yo. No, el punto es bueno, ¿y qué verdad? ¿Cómo definimos la verdad? O sea, ¿qué nosotros queremos hacer como maestros cuando le enseñamos historia a nuestros muchachos? Porque tenemos que preguntarnos eso. Mira, Carlos, tú has tocado, yo creo, uno de los puntos más neurálgicos de este conversatorio, que es como
lo tangible de la historia y lo demás, porque en este tiempo estamos ante una realidad de mucho idealismo. Siempre te escucho criticar el método constructivista y ciertamente todos tienen sus ventajas y desventajas, pero en esta realidad en la que estamos ahora, los estudiantes es cuanto menos saben historia, cuanto menos críticos son, cuanto menos investigan en un tiempo donde tienen el conocimiento en sus manos. ¿Qué está pasando por eso? Mira, va a sonar cínico, pero el maestro tiene una responsabilidad, primero con las futuras generaciones, pero esa responsabilidad está contextualizada en la preservación de la nación. Cuando tú enseñas historia, no es solamente los actos religiosos cívicos, ¿verdad? El himno y la celebración del 27 de febrero, no. Es que tú presentes la historia y específicamente la historia dominicana y la historia de Occidente, ¿eh? Porque no somos otra cosa, estamos hablando en español. Que tú la presentes desde una óptica tal que el estudiante entienda que vale la pena preservar esa cultura. Si no, ¿qué ocurre? Lo que estamos viendo en Estados Unidos, el desmantelamiento de la sociedad. Ah, bueno, si yo creo que la cultura de la que yo participo es racista, es opresiva, es mala, ¿para qué yo quiero preservar eso? Y puedes hacerlo de una de dos maneras, ¿eh? La manera violenta, que es muy propia de ese carácter norteamericano, Antifa y Black Lives Matter y todo lo que estamos viendo, o la hace como la de los europeos, que quedaron tan horrorizados y avergonzados después de la Segunda Guerra Mundial que no se reproducen. Y entonces tienen que estar importando gente de Medio Oriente y de África para mantener el funcionamiento de sus fábricas. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos todas esas cosas porque es la única nación que tenemos esta. Y si no pensamos fuerte en qué va a pasar con ella, la perderemos eventualmente. Hasta aquí hemos llegado con nuestra conversación. Entiendo que ha sido muy enriquecedora, ha sido muy fructífera. Cada uno ha aportado sus ideas y consideramos que hemos sido cada uno enriquecidos de manera particular. Hasta aquí ha sido nuestra conversación. Espero que sea de su agrado y que cumpla con los requisitos solicitados.